Reciban un cordial saludo, apreciados hermanos de la Iglesia Bautista La Fe. En esta segunda semana del año 2021, vaya hasta ustedes mi afecto y mi cariño. Y el desafío que tenemos por delante de seguir siendo la Iglesia de Jesucristo, a pesar de todos los inconvenientes que este mundo nos presenta. Luego de haber escuchado esa extraordinaria interpretación musical que nos prepararon nuestros hermanos de la Iglesia, quisiera en esta ocasión compartir con ustedes, continuar con la enseñanza que nos ha venido dando el apóstol Pedro. En el domingo pasado, precisamente en la enseñanza, en el capítulo 1, el apóstol Pedro nos habló de una esperanza viva, de una esperanza asegurada. Y esa esperanza es ciertísimamente la venida de la salvación en Cristo Jesús. Y esa salvación precisamente es una esperanza. Y esa esperanza también se traduce en una herencia, de la cual hablamos, que es una herencia realmente indestructible, porque es una herencia donde vamos a recibir la herencia de Dios, lo que heredamos de Dios, que no es otra cosa que la salvación que hay en Cristo el Señor. Esa esperanza viva y esa herencia indestructible se obtienen únicamente por la fe en Jesús. Y esa fe, dice el apóstol Pedro, debe ser en algunos momentos probada. Pasar por momentos de tribulación, por momentos de angustia, como los que estamos atravesando en esta ocasión, en estos tiempos de pandemia y coronavirus. Es decir, la fe debe ser probada. Y dice el apóstol Pedro, como más allá del oro, porque el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y por eso nuestra fe a veces también transita por momentos de extrema adversidad y por momentos bien difíciles, como los que estamos atravesando, llenos de dolor, de duelo, de carencias, de muchas vicisitudes en el día de hoy. Pero también decía el apóstol Pedro en el sermón pasado, que era una fe que iba a ser consumada con la venida del Señor Jesucristo. La esperanza y la fe van a llegar a un puerto seguro, y ese puerto tiene llegada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, ya lo que esperábamos ya no lo vamos a esperar más, porque ya lo vamos a recibir en su consumación y en su plenitud, que es la salvación que Él nos ha regalado. Y por tanto ya la fe que es necesaria hoy en día, en ese momento en que Cristo venga, ya no hará más falta de fe, porque entonces recibiremos por la fe que hoy en día tenemos. Con ese regalo que Dios nos da de esa esperanza viva y también de esa herencia indestructible, que es la salvación en Cristo, entonces dice el apóstol Pedro, en razón que tenemos ese privilegio, ese regalo de Dios extraordinario del Señor, entonces dice él que Dios nos llama a tener una vida diferente en medio de este mundo que nos es hostil. Repito, Dios nos llama a una vida diferente en medio de un mundo hostil en el día de hoy. Y ese texto, esa enseñanza la conseguimos precisamente en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, desde los versículos 13 hasta el 21. Y esa vida diferente tiene algunas cosas que la hacen diferente. Lo primero que la hace diferente a esa vida que Dios nos llama es que Dios quiere de nosotros una mente totalmente diferente. Dice allí el versículo 13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que tengamos convicciones firmes. Ceñir, la palabra ceñir, es aquello que es ajustado. Cuando, por ejemplo, decimos ese pantalón o ese vestido te queda ceñido al cuerpo, es porque precisamente está completamente adherido y pegado al cuerpo. Y aquí se nos está hablando de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, ¿con qué ceñimos los lomos de nuestra mente? Los ceñimos con la palabra de Cristo. Cuando la palabra de Cristo mora en nuestros corazones, entonces esa palabra está ceñida, pegada a nuestra mente, brota en nuestra mente. Reiteradamente Jesús nos dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y reiteradamente en muchas ocasiones Jesús habló de que sus palabras en nuestros corazones era lo que nos iba a decir que estábamos adheridos a Él. Por lo tanto,
Cuando nosotros tenemos la palabra de Jesús morando en nuestros corazones en abundancia, cuando nuestra mente está apertrechada, saturada de las palabras de Cristo, podemos decir entonces que nuestra mente está precisamente ahí ceñido nuestros lomos con la palabra del Señor. Y por lo tanto, nuestras convicciones van a ser convicciones muy firmes, porque la palabra del Señor está ceñida a nuestra mente, a nuestros pensamientos y a nuestras actitudes. Pero también la mente, dice allí el apóstol Pedro, sed sobrios, es decir, una mente bajo el control y el dominio. Sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? A diferencia, el contraste con ser sobrio es estar ebrio. Y estar ebrio no es otra cosa que estar bajo los efectos de una sustancia ajena, externa, digamos el alcohol o las drogas. Entonces, en ese sentido, cuando estamos ebrios, cuando alguien está ebrio, es porque su voluntad, sus sentidos, su pensamiento, su mente está bajo el control de una sustancia que tiene pleno control y dominio sobre él, sobre sus facultades, sobre lo que piensa, sobre lo que dice. Un borracho no sabe lo que dice porque el alcohol tomó posesión y dominio precisamente de sus facultades y de todos sus sentidos. Aquí el apóstol Pedro nos está invitando precisamente a ser sobrios, es decir, a estar en nuestros perfectos cabales, en los cabales, es decir, tener dominio y control de todos nuestros pensamientos. Que nada ajeno y extraño a nosotros pueda dominar nuestra mente, pueda subordinar nuestra mente y nuestra voluntad a sus deseos. Él quiere que nuestra mente esté precisamente allí, sujeta a la voluntad de Dios, sujeta a la voluntad del Señor Jesucristo. Es por eso que decimos sed sobrios. Y también una mente diferente, porque es una mente que está centrada y atenta a la venida del Señor Jesucristo. Dice allí el apóstol Pedro, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, tener una mente enfocada en la venida del Señor Jesucristo. Hoy en día son muchas las cosas y vicisitudes que están ocurriendo en la historia de la humanidad, en la historia del hombre. Cada día hay tantas cosas que decimos está próxima la venida del Señor Jesucristo. Los postreros tiempos están manifestándose de una manera tremenda. Por lo tanto, no podemos estar distraídos. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes, de discernir, leer y entender y apreciar los tiempos últimos que estamos viviendo. Y por lo tanto la venida del Señor Jesucristo está próxima. Y nuestra mente debe esperar, enfocada, concentrada, este magno acontecimiento, que es la intervención de Dios en la persona de Jesucristo, que viene nuevamente a la tierra. Por lo tanto, debemos tener una mente diferente. Pero no solamente una mente diferente. El apóstol Pedro nos está hablando acá también de una conducta diferente. A partir allí del versículo 14 se nos habla que nosotros, una conducta diferente es aquella que no se deja seducir por los deseos humanos que ya abandonados. Es decir, una conducta diferente. Ya nosotros el cristiano, cuando ha creído en Cristo, abandonó unas prácticas, una forma, una conducta que abandonó, que son todos aquellos antivalores, aquella conducta que ofendía a Dios y que era ajena de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, esa conducta quedó atrás, quedó abandonada y asumimos los nuevos valores del reino de Dios. La gracia, la integridad, la verdad. Dejamos atrás la mentira, dejamos atrás el orgullo, dejamos atrás la infidelidad, dejamos atrás la inmoralidad para abrazar los valores del reino del Señor. Y por eso dice allí el apóstol Pedro, como obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. De tal manera que no podemos dejarnos seducir por ese mundo que nos atrae, esa naturaleza humana que ofende a Dios y que quiere atraernos, quiere seducirnos y quiere atraparnos para sencillamente hacer que nuestra vida cristiana se vea arruinada y se vea en la bancarrota. Pero Dios quiere que Dios nos ha dado de su Espíritu para mantenernos precisamente en una victoria permanente. Pero también es un mandato a ser diferentes. Somos diferentes porque no nos dejamos seducir por las cosas de este mundo, pero también porque es un mandato de Dios el tener una vida diferente. Él dice, sed
santos. Dice ahí precisamente el versículo 16, sed santos. Perdón, el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es un mandato de Dios a ser diferentes. Dios se caracteriza por un carácter que es diferente al carácter del mundo. Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de Dios y reflejemos ese carácter santo de Dios. Dios quiere que nosotros en todas las áreas de nuestra conducta manifestemos el carácter de Dios. Por eso dice allí, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, no en una parte. A veces queremos entregarle a Dios una parte nuestra, pero no las finanzas, o no le queremos entregar nuestra vida moral, o no le queremos entregar nuestra vida espiritual. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que nosotros seamos diferentes en toda la manera, que las personas vean en nosotros una manera diferente de caminar al lado de Dios. Pero también la razón precisamente de ser diferente es por el carácter santo de Dios. Y ahí dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La naturaleza y el carácter de Dios es la santidad. Y nosotros debemos reflejar en nuestras palabras, en nuestra actitud, en nuestra conducta, la santidad de Dios. Que cuando digan esa persona, se refieran a nosotros como una persona, las personas digan, ese hombre o esa mujer refleja el carácter santo de Dios. Y finalmente, aparte de una mente diferente y una conducta diferente, tenemos una patria distinta. Precisamente el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, el apóstol Pedro nos llama peregrinos y somos peregrinos. Esta es una tierra extraña para nosotros porque los valores que se viven en esta tierra, en este mundo, en esta sociedad, no son los valores de Dios, son los antivalores. Es la mentira, el egoísmo, la promiscuidad, todo aquello que se está dando hoy en día que ofende a Dios y que le es repulsivo a Dios. Esa no es nuestra patria. Nuestra patria es la patria celestial. Nosotros tenemos una naturaleza del cielo que Dios nos entregó al creer en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos diferentes porque no somos de esta tierra. Esta tierra, este mundo, esta sociedad nos es extraña. Y también, por supuesto, porque nosotros fuimos rescatados de esa manera de vivir. Y fuimos rescatados no por un rescate de dinero, de fortuna. No fuimos rescatados, como dice el apóstol, por oro o plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el más grande valor que pueda tener el ser humano. La vida del ser humano la rescató precisamente Cristo con su muerte en la cruz y con su resurrección. Finalmente, amados hermanos, precisamente el Cristo resucitado y el Cristo glorificado es el más alto valor que tenemos para vivir y ser diferentes, porque tenemos una mente diferente, porque tenemos una conducta diferente y porque tenemos también una patria diferente. Por esa razón, entonces nosotros vamos a tener una vida como Dios quiere, una vida diferente. Dios les bendiga.